La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para ver el último tramo, el último episodio de esta saga de los estoicos. Estamos conociendo cómo pensaban los estoicos, cuál era su método práctico de aproximación a la paz del corazón, a la paz interior. Y hemos visto justamente lo práctico, lo concreto que eran y cómo en la vida cotidiana hoy en día en el siglo XXI vivimos bajo parámetros estoicos. Para lo peor, es decir, para lo que es olvidarse a veces de la profundidad del espíritu, que ese es el lado distorsionado del estoicismo, y por otro, también en todas las técnicas terapéuticas psicológicas o bien de autoayuda o hasta de la New Age, hay mucho de esto de pensamiento positivo, sustitución de opiniones por otras mejores, silencio de la mente en las técnicas meditativas. Así que estamos viendo cómo el estoicismo nos propone una vía sumamente eficiente, sumamente simple, sumamente práctica, que podemos implementar en nuestra vida cotidiana hoy en el siglo XXI y alcanzar muy fácilmente el equilibrio en nuestra mente. Durante esta saga hemos nombrado varias palabras en griego. Me disculpo por a veces la pronunciación, puede que no sea la correcta, pero bueno, hacen referencia a conceptos y esos sí son los importantes. Como les decía, estamos explorando algunos personajes trascendentes de la historia dentro del estoicismo, como son Epícteto, el más conocido de ellos, que escribió el manual, o que se reunieron sus ideas en el manual de Epícteto justamente, creo que no escribió nada él mismo, y en las disertaciones con su discípulo Flavio Arriano. Ambos escritos están disponibles para descargar, son fácil en su lectura, son fáciles. Y también estamos apelando al amigo Marco Aurelio, el emperador, que lo podemos ver en la película Gladiador, que es el que su hijo asesina, es el que es amigo y favorable al protagonista de la película. Bueno, ese es el emperador Marco Aurelio y ha escrito unas meditaciones. Tengo que decir también que para esta serie, para esta saga, más que nada para seguir un hilo conductor y ordenar las citas de estos libros, para no tener que buscarlas al azar, me he servido de Javier Alvarado y su libro
métodos de meditación no dual. Es un libro muy muy bueno, recomendable 100%, que toca distintas tradiciones, no solamente la estoica. Tiene un capítulo dedicado a cada una y lo hace con una minuciosidad y perfección que es realmente admirable. Yo lo leo y digo, ¿cómo este hombre es capaz de armar un libro de tantas vertientes y ramas tan dispares en un solo compendio? Entonces, dicho esto, retomamos de donde lo habíamos dejado. El sabio se establece para los estoicos en la prosogé o prosoqué, que es el estado, habíamos dicho, de vigilancia, cuando uno está atento para no deslizarse en lo logismoi, es decir, en las interpretaciones que uno hace de la vida. Esto es bueno, esto es malo, no me gusta que pasen las cosas así, me gustaría que pase tal otra. Todo eso es una especie de ruido que perturba la percepción correcta de las cosas, la razón pura, dirían los estoicos. Entonces el sabio se establece en la prosoqué o en la prosogé y ha salido al hacerlo de la caverna famosa de Platón. ¿Se acuerda la alegoría de la caverna que está en el libro de la República de Platón, donde había una persona o varias personas que están encadenadas en lo más profundo de la caverna? Esto dice esta alegoría, mirando hacia la pared del fondo, en la cual ven imágenes como sombras chinescas que se mueven y quedan toda su vida encantados con estas imágenes, opinando acerca de estas imágenes, de lo buenas que son, de que si aparece un patito y luego aparece un lobo y que si el lobo se lo comerá o no al patito, que es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Vivimos en un mundo, diría Jean Baudrillard, el mismo que fue tomado como base para la película Matrix por los Wachowski. Vivimos en un mundo de opiniones de las opiniones de las opiniones de las opiniones. Es decir, vivimos en el mundo donde vemos ese patito en la sombra chinesca en la pared de la caverna y nuestro compañero hace una opinión, emite una opinión acerca de ese patito y a su vez nosotros emitimos una opinión acerca de la opinión de nuestro compañero y otro emite una opinión acerca de la opinión de y llega un punto que ya no sabemos ni de lo que hablamos. Estamos hablando no de una cosa, sino de la opinión, o sea, conceptos. Eso es vivir en un mundo lleno de logismoi. Es vivir en un mundo de, por ejemplo, sí, porque Menganito me fastidió el otro día porque yo le dije a fulanito, escúchame, ¿sabes lo que me dice Menganito? No, mira, cada vez que Menganito me dice esto, Sutanito, el otro, mi primo, me dice, no le prestes atención a Menganito, porque Menganito es una persona que no tiene coherencia, ¿te das cuenta? Entonces fíjese, ya no sabemos ni de lo que hablamos. Estamos hablando de la opinión que me dio fulano acerca de lo que opina el otro, acerca de fulano, de Mengano. Y se arma un mundo que es como algodonoso, un mundo muy parecido, decía Baudrillard, al mundo de la información hoy en día, donde los periodistas están emitiendo opiniones no acerca de hechos, sino acerca de lo que otro opinó, de lo que opinó, de lo que opinó. Entonces, ese mundo es maya, es ilusión para los estoicos. Y el mundo real, como decía Morfeo en Matrix, el desierto de lo real, es vivir en la razón pura. Es decir, vivir en la percepción directa de las cosas, sin agregarle logismoi, sin interpretar. Si usted interpreta un poquito y de una manera muy sencilla y acotada, por ejemplo, decir, esta mesa, qué mesa bonita, punto. Ya complica un poco eso, porque usted dice bonita y ya eso lo inclina a querer la mesa, o a quererla cerca, o a querer mirarla otra vez. Pero bueno, supóngase que dice algo muy suavecito, como que esta mesa, y bueno, hay un asomo ahí de bonita, pero no lo acaba de decir. Bueno, eso quedaría como en un logoi, es decir, en una mínima interpretación bastante inocua. Entonces, la prosogé o prosoque es la posibilidad de vivir atento a no caer, a no generar, a no engancharse con logismois. Entonces uno saldría de la caverna de Platón, estaría saliendo de ese mundo donde uno está encadenado a mirar sombras chinescas en una pared. Uno empieza a quitarse la cadena y empieza a darse cuenta que aunque los demás sigan con las sombras chinescas,
uno mira para atrás y se da cuenta que la sombra chinesca, como cuenta esa alegoría de Platón, estaba generada por unas personas que con un fuego detrás estaban, y unos estandartes con forma de pato y de lobo y de no sé qué, estaban generando las sombras chinescas. Por lo tanto, no eran reales. Y por lo tanto, esto era una caverna y se puede salir. Bueno, la idea es salir de la caverna y ver la luz del sol y ver el mundo real, ¿no? Esto dicen los estoicos. No pretenden un mundo real en el sentido de no interpreto nada ahora, todo es real. No, no, no. Se dan cuenta que todo es una interpretación, como decía Nietzsche, vale, pero dale interpretaciones muy, muy suavecitas, muy logoi y no logismoi. Es decir, no digas, por ejemplo, fulana es una mala persona, es mala mujer, porque es maldita, es una persona que tiene crueldad, tiene maldad, siempre que me la encuentro está queriendo dañar, es mala, tiene un corazón de serpiente. Eso genera un logismoi, porque eso genera toda una cascada de reacciones de mi parte, de que odio a esa persona, no la quiero ni ver, me pone mal, me angustia. En cambio, si yo digo simplemente, fulanita el otro día actuó de una manera cruel para conmigo, punto, ya está, interpreté, obviamente, le di el epíteto o el adjetivo de cruel, vale, actuó cruelmente, listo, me sirve para recordarlo, me sirve para contárselo a otro y evitarle la posibilidad de que se exponga a esa persona y nada más. Entonces, eso es un logoi, esa es una interpretación suavecita. Entonces, quien sale de la caverna, quien sale de la maraña de interpretaciones, es como una especie de equivalente a estar situado en el recuerdo de Dios, lo que los musulmanes llaman el dhikr, el recuerdo, que significa justamente eso, recordar, o el smarán de los hindúes, que significa recordar también, o el arrepentimiento de los cristianos. Arrepentirse significa girarse y darse la vuelta ahora hacia Dios, volver a Dios, vivir en la presencia de Dios. Bueno, ¿qué es vivir en la presencia de Dios? No vivir en los logismoi, simplemente. Vivir en los logismoi es vivir en el pecado. ¿Qué significa pecado? Errar. ¿Qué significa errar? Ponerle dimensiones a las cosas que no tienen. Linda mesa, fea mesa, buena mesa, mala mesa. Entonces, quitarse de encima todas estas interpretaciones es salir del errar, del pecado. Y vertirse otra vez hacia la esencia, hacia Dios. Es vivir sub specie eternitatis, es decir, vivir como si uno mirara la vida con la mirada divina, la mirada de Dios. Entonces, mediante la ascesis física, el ayuno y la meditación reflexiva, ¿se acuerda todo esto de la ascetesis, la skepsis, la acroasis, etcétera? Es decir, todos estos pasos que estudiábamos un tema, leíamos textos afines, escuchábamos opiniones ajenas, meditábamos en su significado, practicábamos la prosogeo, prosoqué. Bueno, todo esto, el neme, bueno, todos los elementos nos ayudaban a ir desprendiéndonos cada vez más de este aferramiento a las opiniones. Y llegamos a lo que se entiende como visión contemplativa. La prosogeo o prosoque es una actitud contemplativa, es estar contemplando, atento, sin interpretar. La advertencia amorosa de San Juan de la Cruz, la actitud zen de meditación, la actitud vipassana, consiste en simplemente atestiguar, sakshibhava, actitud de testigo, no involucrarme. O, no sé, Krishnamurti, que decía la atención sin opción, estar alerta sin opción, es eso. La visión contemplativa es similar a los trances cristianos y neoplatónicos. Es lo mismo, lo vemos en todas las culturas. Fijémonos que dice Séneca en un tratado titulado Cuestiones Naturales. En este caso ya no es Epícteto con su manual o disertaciones a Flavio Arriano, tampoco es Marco Aurelio. Séneca es un poquito más elaborado. Dice, puesto que has mencionado el vidrio, supóngase que usted dijo vidrio, entonces Séneca le responde, puesto que has mencionado el vidrio, Séneca normalmente se encontraba con la gente y lo primero que le decía es, decí vidrio.
Y la gente inocentemente decía, vidrio. Entonces él respondía, puesto que has mencionado el vidrio. Y empezaba a decirle estas cosas. Me dirás, dice, tomaré argumento de él para contradecirte. Fabricarse suelen baquetas de vidrio, habla como Yoda, ¿no? Fabricarse suelen, en vez de suelen fabricarse, baquetas de vidrio estriadas o con muchos ángulos salientes a manera de clava retorcida, las cuales, si reciben transversalmente los rayos del sol, presentan los colores del iris. Está diciendo que a veces se fabrican con vidrio algunos objetos que al estar retorcidos, cuando pasa la luz, genera un arco iris. Yo le traduzco el lenguaje enrevesado de Séneca a un lenguaje más entendible. Lo que prueba que no es la imagen solar, sino la imitación de los colores por repercusión. Es decir, que estamos viendo una distorsión. En este argumento hay mucho que me favorece, dice. En primer lugar, demuestra que se necesita un cuerpo bruñido y análogo a un espejo que retrata el sol. Además que no son los colores los que se forman entonces, sino maneras de falsos colores, como aquellos que, según dije antes, aparecen y desaparecen en el cuello de las palomas, lo que llamamos tornasolado, ¿no? Vio esos colores que cuando le da el sol de costado van variando, según se vuelven en este o aquel sentido. O sea, si la paloma se mueve para aquí o para allá, parece violeta, parece azul. Esto mismo sucede en el espejo, que como se ve no tiene color en sí mismo, sino como semejanza de color ajeno. Una sola cosa queda por explicar, y es que la varilla, en la varilla no se ve la imagen del sol, porque no está bien dispuesta a reproducirla. En la varilla que estábamos hablando, la retorcida, verdad es que tiende a reproducirla. O sea, él admite, la luz del sol obviamente se ve, se reproduce a través de la baqueta, pero no es la original, puesto que está formada de materia pulida y a propósito para ello. Pero no puede porque su forma es irregular. Estaba retorcida, acuérdese. Si se construyera convenientemente, reproduciría tantos soles cuantas fuesen sus facetas, pero no estando estas bastante separadas, ni teniendo bastante brillo para producir el efecto de un espejo, inician solamente la imagen sin reproducirla por completo, y encontrándose todas las imágenes muy próximas se confunden, presentando solo una línea coloreada. Todo esto largo es para explicar eso, que una baqueta retorcida, al estar retorcida, no deja ver claramente la luz del sol. Mas, ¿por qué no forma el arco círculo completo y solamente deja ver la mitad en su mayor prolongación? Algunos opinan así sobre esto. Estando el sol mucho más alto que las nubes, solamente las ilumina por la parte superior, de lo que se sigue que la luz no alcanza a la interior. No recibiendo el sol más que por una parte, solamente puede reproducir una parte de la imagen, que nunca pasa de la mitad. Esta razón es muy poderosa. ¿Por qué? Porque por alto que se encuentre el sol, siempre ilumina toda la nube y por consiguiente la colora. ¿Cómo no, si sus rayos la traspasan y penetran toda su densidad? Estos que así opinan dicen una cosa que les perjudica, porque si el sol se encuentra alto y por tanto solamente ilumina la parte superior de la nube, el arco no bajará jamás hasta la tierra. Esto es larguísimo. En realidad es muy enrevesado. Se ve que Séneca era un tipo que cuando te lo encontrabas por la calle te enroscaba con estas cosas. Esa gente que uno se encuentra y se quiere ir uno, ¿no? Y le enrevesan cada vez más y le presentan argumentos complicados. Y uno dice, escúchame, Séneca, se me está haciendo tarde, ¿viste? Me está sonando el móvil. Para mí, a ver, espera que contesto. Sí. Sí, ya voy. Y es mentira, en realidad no lo están ni llamando. Es un llamado que se le cortó y usted se inventa que se tiene que ir. No lo aguanta. Creo que a Séneca no lo aguantaba a nadie, porque tenía estas disquisiciones larguísimas, que uno se perdía a la mitad y decía, ¿qué tiene que ver esto del vidrio? Si yo no dije vidrio originalmente, me lo hizo decir él. Veamos algo más que dice, ahora sí, ya para finalizar, nuestro amigo Marco Aurelio, que habla en un lenguaje más entendible, más humano, acerca de justamente de la visión contemplativa. Dice, las propiedades del alma racional se ve a sí misma, se analiza a sí misma, se desarrolla como quiere, recoge ella misma el fruto que produce,
porque los frutos de las plantas y los productos de los animales otros los recogen, dice, alcanza su propio fin en cualquier momento que se presente el término de su vida, no queda incompleta la acción entera, caso de que se corte algún elemento, como en la danza, en la representación teatral y en cosas semejantes, sino que en todas partes y donde quiera que se la sorprenda, colma y cumple sin deficiencias su propósito. Es decir, está diciendo que el alma racional, que cuando la sige, el alma entra en un estadio racional, un estadio del hegemonicón, del espíritu, cuando usted está en prosogé, en prosoqué, y está atento a todo lo que ocurre sin generar opiniones acerca de todo, dice que en ningún momento que usted lo corten, usted lo dejan en la mitad de algo. Si usted está pensando cosas, por ejemplo, para sus adentros diciendo, sí, porque el otro día cuando me lo encontré a Juan me dijo que... Y si ahí lo cortan, alguien lo interrumpe, lo dejan en la mitad de algo. Pero si usted, nada, está simplemente atento a lo que, al sol, a la luz, a un pensamiento que le apareció, a todo lo que está ocurriendo, aunque lo corten, no lo cortan. Nadie lo puede interrumpir, porque usted no está desarrollando nada. Esa es un alma racional. Entonces dice que no es como los que están, como en la danza o en la representación teatral o cosas semejantes, que a usted lo cortan y le cortan el hilo de lo que estaba haciendo y no se entiende después. Bueno, el alma racional no, cuando está en este estado. Entonces, colma y cumple sin deficiencias, dice, porque sino que en todas partes y donde quiera que se la sorprenda a esta alma, colma y cumple sin deficiencia su propósito, de modo que puede afirmar, recojo lo mío. Es decir, nada le afecta. Más aún, recorre el mundo entero, el vacío que lo circunda y su forma, se extiende en la infinidad del tiempo. Es decir, este estado, el estado de contemplación, es un estado sin tiempo, sin dimensiones. Cuando usted está en la prosogé, en ese estado, en la nepsis, en la vigilancia, en la sakshibhava, en la actitud de testigo, en la actitud zen de atención, vipassana, lo que quiera, usted en la atención advertencia amorosa de San Juan de la Cruz, usted no está dentro del tiempo, porque el tiempo se crea cuando usted elabora algo. Si usted está pensando alguna cosa que le dijo, que le va a decir, lo que le gusta, lo que no le gusta, bla, bla, eso es una elaboración que tiene inicio, medio y fin. Y después viene otra y otra. Entonces lo pueden cortar a la mitad. Y usted puede sentir que lo cortaron a los 2 minutos y medio de, como en una película. Pero esto no tiene tiempo. Cuando usted vive en este estado, vive en un estado fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Entonces no existe, por ejemplo, el aburrimiento. Porque el aburrimiento es el cansancio de que algo que está transcurriendo dure mucho, o se repita demasiado, o sea muy monótono. Porque usted está, a su vez, vertiendo opiniones del tipo... Esto ya me está hartando, ¿viste? Me está pudriendo esta situación. Esto que estoy pensando y esto que me dice esta persona ya me tiene cansado. Entonces, se trata más que nada de un estado sin tiempo. No hay aburrimiento, no hay agotamiento, no hay esa necesidad de saltar a otra cosa nueva, no hay, no sé, monotonía, no hay, porque es un estado, como se dice, siempre nuevo. Se habla en el hinduismo del Ananda, la bienaventuranza siempre nueva. Se dice que Dios, en términos teológicos, es siempre nueva bienaventuranza, es amor puro, es amor sin límites. Todos estos epítetos o descripciones que tienen que ver con algo que no tiene fronteras, que no se acaba, que si a usted lo viene a buscar la muerte ya mismo, no lo corta en la mitad de nada. ¿Se da cuenta? Usted está libre. Es vivir como las zorras que tienen madrigueras, decía Jesús, y los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Es como el viento, decía él mismo, que uno lo ve, lo siente, pero no sabe bien de dónde viene, ¿no? Y a dónde va al viento. Uno siente que el viento viene de la derecha, pero ¿de dónde viene? ¿Dónde arrancó el viento ese? Y no sabe. ¿A dónde va a parar? Y qué sé yo. Más aún, recorre el mundo entero el vacío que lo circunda y su forma. Es lo inconsciente colectivo, lo luminoso, el nous, todos esos nombres de todas las culturas y ramas psicológicas que hacen alusión
a lo que no tiene dimensiones, lo que no muere, lo que no nace, Brahman de los hindúes, eso es el estado de prosogé o prosoké. Se extiende en la infinidad del tiempo, acoge en torno a él al renacimiento periódico del conjunto universal. O sea, está hablando de eso, Dios, Brahman. Usted cuando está en ese estado de prosogé, de prosoké, de atención, es Dios. Pero no Dios en el sentido de yo soy Dios y lo puedo todo. Eso sería logismoi, eso sería más pensamiento. No, en el estado de ser, el ser Dios, ser. Ese estado de ser, totalidad, eso es. Calcula y se da cuenta de que cada nuevo verán nuevos descendientes, al igual que tampoco vieron nuestros antepasados nada más extraordinario, sino que en cierto modo el cuarentón, por poca inteligencia que tenga, ha visto todo el pasado y el futuro según la uniformidad de las cosas. Propio también del alma racional es amar al prójimo. Fíjese, le está diciendo que no es que este es un estado que usted está flotando en una nube, no le importa nada, está más allá. No, al revés. Usted está presto a amar al prójimo, porque ¿qué es lo que impide que usted ame al otro? Sus opiniones. Cuando usted opina, no le cayó bien lo que el otro dijo, esperaba otra cosa, todo eso, elévelo a la potencia, ¿no?, cotidiana de un montón de cosas y cada vez más, bueno, eso lo separa de los demás porque son los juicios, ¿no? Por eso las religiones hablan de esto de no juzgar al otro. ¿Por qué juzgas al otro? ¿Por qué miras la vara en el ojo, la paja en el ojo ajeno y tú tienes una viga en el tuyo y cosas así? Amar al prójimo, ¿no? El amor nace, el agapé nace cuando desaparece esta particularidad de quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me cae mal, me cae bien, porque yo quisiera que hubiera dicho tal otra cosa, pero no lo hizo. Como también la verdad y el pudor. ¿Ve? Aparece la verdad y el pudor. La verdad en el sentido de lo que es, sin dobleces, es esto. Ya no hace falta maquillar y decorar demasiado. Y aparece el pudor en el sentido de la mesura, ¿no? Pudor es no caer en el exceso de ir a los extremos, sino de encontrar esa templanza, esa mesura, ese medio. Nace espontáneamente. Y no sobreestimar nada por encima de sí misma. Característica también propia de la ley. Por lo tanto, dice, como es natural, en nada difieren la recta razón y la recta justicia. Entonces está diciendo que la recta justicia, ser justo en la vida, está vinculado a la recta razón. ¿Y qué es la recta razón? Bueno, justamente este vivir sin generar estos logismoi. Vamos a escuchar un audio muy pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le cuento una cosa, mire, le voy a contar, a ver, por ahí vamos. Si quieres, puedes dejar en nuestro correo info@espadaweb@gmail.com preguntas que te interese resolver, inquietudes, colaboraciones, aportes, lo que tú quieras, de manera que podamos volcar todas estas inquietudes de los oyentes de la Espada de Damocles y armar una serie de programas en los que iremos respondiendo todas estas cuestiones. Recuerda, info@espadaweb@gmail.com. Entonces, les decía, llegamos al final de esta saga de programas de los estoicos. Ya comenzaremos con otro tema interesante. Y estos temas no son solamente para hacer una especie de gimnasia intelectual y decir, bueno, ahora me dedico a conocer a los estoicos, a ver qué viene después, qué conozco. No. Lo que buscamos es que esto tenga una dimensión práctica, que uno pueda realmente aplicar todo esto, que uno pueda reflexionarlo, pero también llevarlo a que se asimile en la vida cotidiana.
Así que bueno, nos ha acompañado Epícteto, nos ha acompañado Marco Aurelio, nos ha enroscado un poco Séneca, nos ha acompañado también Cicerón, a quienes agradecemos la presencia, en espíritu obviamente, porque ya murieron hace mucho tiempo, pero son intemporales porque sus verdades son intemporales y porque el estoicismo, hemos descubierto, es lo que alimenta a todas nuestras prácticas psicológicas, filosóficas de hoy en día en muchas de sus posturas, y también a las prácticas de autoayuda que podemos ver, a los gurús que andan dando vueltas por ahí, a las técnicas de meditación que practicamos. Así que fíjese cuántas aplicaciones prácticas de esta profunda filosofía, que vimos que también tiene implicancias políticos-sociales, porque un Gandhi tenía este enfoque también y sin embargo era muy activo. Un Jesús, un Buda, un Lutero no fueron tipos pasivos, por el contrario fueron muy activos, pero también buscaron despegarse del patos, del exceso de opiniones y emociones, de los logismoi, y vivir más en una acción directa, en un estado de prosogeo, prosoqué, alerta. Así que vamos a contar primero cómo descargar nuestros programas por si se olvidó y luego ya vamos a nuestra cortina de despedida. Y nos vemos en la próxima, o nos oímos. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!